Muy buenas tengan todos. Mi nombre es Axel González y vamos a tocar los puntos de unos recursos educativos del curso de Matemática Intermedia 2, tocando temas respecto a derivadas parciales, definición de funciones de dos variables, gráfica de funciones de dos variables y la gráfica de dominio de dos variables. Entonces, para empezar, tenemos lo que son las derivadas parciales. Por este lado tenemos la definición de una derivada parcial. Tenemos la derivada parcial respecto de x, que es el límite de delta x cuando tiende a 0, de f de x más el delta x, y, z, menos f de x, y, z dividido delta x. Y tenemos las diferentes notaciones que nosotros podemos identificar una derivada parcial. Podemos asignarla de esta manera o simplemente de esta manera. Recordemos que una derivada también se le puede ser llamada una razón de cambio o una tasa de cambio. Entonces dice, podemos presentarse como un cambio pequeño en la salida de una función. Entonces, este símbolo es el que nos va a identificar que es una derivada parcial. Se dan cuenta, ya no es una D que representaba una derivada. Ahora se utiliza este símbolo para representar que es una derivada parcial. Entonces tenemos aquí la función multivariable y, importante, en este color rojo es respecto a qué variable de entrada va a cambiar ligeramente. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo. Dice, calcule la derivada parcial respecto a x, y, z. Entonces vamos a calcular cada una de estas derivadas y tenemos nuestra función nuestra función multivariable de tres variables, x, y, z de x cuadrado y a la cuarta z al cubo más x coseno de y, z. Entonces, para empezar, vamos a hacer la derivada de f de x. ¿Ok? Entonces vámonos aquí, dice, aquí donde tenemos tenemos aquí una x y aquí otra x, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a tomar en consideración es de que nuestra derivada parcial es respecto a x. Entonces todas las demás variables se van a comportar como una constante. Entonces vamos a derivar solo x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Ok? Y copiamos el resto porque el resto solo son constantes. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una x, la derivada de x es 1. Entonces copiamos la coseno de y z porque es una constante. Ahora bien, para representar la derivada parcial respecto a y, tenemos aquí y a la cuarta. X cuadrado y z al cubo ahora son constantes porque ahora solo estamos derivando respecto a y. Entonces, la derivada de y a la cuarta es 4y al cubo. Y lo demás simplemente lo copiamos. Ahora bien, vamos a hacer con respecto de y, ¿dónde tenemos una y? Aquí, dentro de la función coseno. Entonces, para eso vamos a tener que derivar el coseno. Entonces vamos a copiar la x porque es una constante, y la derivada del coseno es menos seno de yz por la derivada, regla de la cadena, de lo de adentro. Sería la derivada de yz es z, porque z es la constante, la derivada de y es 1, entonces z. Entonces, al momento de simplificar esto, tenemos, solo para darle un orden correcto, tenemos el 4, x cuadrado, y al cubo y z al cubo, ¿ok? Menos x por z, menos xz, el signo, recordemos el signo, más por menos, el seno de yz, ¿ok? Y tenemos entonces la derivada respecto de y, ¿ok? Ya llevamos las dos derivadas. Vamos a pasar al siguiente, que sería la derivada respecto de z, y tenemos z al cubo, sería 3z cuadrado. Tenemos entonces aquí 3z cuadrado,
Y aquí ya está simplificado. Copiamos los demás, x cuadrado y a la cuarta, x cuadrado y a la cuarta, menos, nuevamente tenemos la misma situación que en la derivada parcial respecto de y. Entonces, procedemos de la misma forma y nos quedaría menos xy seno de yz. Entonces, ya que hemos terminado aquí, vamos a proceder con el siguiente tema. Tenemos lo que es la definición de funciones de dos variables. Dice que una función multivariable es simplemente una función cuya entrada o salida consiste en varios números. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de diferentes tipos de funciones. Tenemos la entrada de un solo número, por ejemplo, la que siempre conocemos, f de x igual a x cuadrado, y la entrada de varios números. Tenemos una función multivariable, en esta ocasión es de dos variables, de x cuadrado más y cubo. Si se dan cuenta, aquí solo tenemos una variable y aquí tenemos dos variables. ¿Ok? Entonces, tenemos la salida de varios números, coseno de t, seno de t, ya esta es de la forma parametrizada, y aquí de igual forma, de la forma parametrizada de u cuadrado b, porque tenemos dos variables, u cuadrado u. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo este concepto, vamos a entrar a la gráfica de funciones de dos variables. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una función de varias variables que se va trazando de forma parametrizada. Entonces, ¿qué podemos hacer con las funciones que tienen una entrada de dos dimensiones y una salida? Por ejemplo, tenemos que f de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces dice, la asociación de un valor de entrada con uno de salida requiere de tres números, dos para la entrada y uno de salida. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si nosotros le damos un valor a la x de 0 y al valor de y de 0, obtendremos una función f de x valuada en 0 más 0, 0. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una entrada, dos entradas y una salida. Por eso habla de tres números. Entonces, cuando nosotros vamos a tener unas funciones de dos variables, vamos a obtener un tercer número en una dimensión. Entonces, por ejemplo, si ahora evaluamos 0 en x y 1 en y, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1 y tenemos 1, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos nuevamente, 0 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 0 más 4 es 4. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4, más 0 al cuadrado es 0, sería 4. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 y 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 8. Entonces, para representar una asociación mediante una gráfica, dibujaremos estos puntos en un espacio de tres dimensiones. Esto porque tenemos dos variables, ¿entienden? Tenemos dos entradas y vamos a obtener una salida. Esto lo vamos a entender de mejor manera con el siguiente ejemplo. Tenemos entonces aquí la gráfica de la función x, y, x cuadrado más y cuadrado del ejemplo anterior, que tenemos aquí, que es si se dan cuenta aquí, tenemos una función cuadrática, una parábola en el eje x y otra función, una función cuadrática, una parábola en el eje y. El eje verde es el y el eje rojo es el x. Entonces tenemos un paraboloide. Entonces, si nosotros vamos metiendo un sinfín de números, vamos a obtener esta superficie, que va a ir aumentando conforme vayamos obteniendo una entrada, dos entradas y una salida. Entonces,
tenemos la gráfica de dominio de dos variables. Tenemos, si nos podemos dar cuenta, aquí tenemos como una especie de elipsoide que al momento de cortar el plano XY, obtenemos aquí una elipse. Aquí se ve la elipse. ¿Okay? Vamos a pasar al ejemplo. Tenemos la función x, y igual a y menos x cuadrado. Entonces, aquí estamos en el dominio de funciones. ¿Ok? Entonces, aquí debe representar para dónde es factible o para dónde es real la función. Entonces, sabemos que aquí tenemos la raíz de y menos x cuadrado. Al momento de nosotros darnos cuenta que tenemos una raíz, sabemos de que no pueden tener números negativos. Porque si obtenemos números negativos, estamos hablando de números irracionales, números imaginarios. Entonces, tenemos aquí y vamos a representar de forma de desigualdad, porque sabemos de que puede tomar el valor de 0 esta operación, pero nunca ser negativo. Entonces representamos esto como y menos x cuadrado mayor o igual que 0. Entonces solo es cuestión de despejar la y obtener que y tiene que ser mayor o igual que x cuadrado. Entonces su dominio se va a ver representado como y mayor o igual a x cuadrado. O sea, media vez y sea mayor o igual que x cuadrado, la función va a ser real. Entonces para encontrar la frontera, menciona aquí, dice que es y igual a x cuadrado. Aquí, como estamos igualando, como sale esta rayita de signo igual, significa de que esta línea azul sí forma parte del dominio de la función. En dado caso, no fuera el igual, esta línea se vería por puntitos, por rayas, o sea, interlineada. Entonces, entonces estaría así cortada. Cortada no sería completa. Serían esas rayitas azules porque no representa parte del dominio. Pero como en esta ocasión sí representa parte del dominio, tenemos esta línea. Y todo lo que esté adentro de esta frontera, tenemos de que va a ser parte de su dominio. ¿Ok? Entonces, eso fue todo. Entonces tenemos los créditos, el autor, mi persona, Axel González, coordinador Eric Lol, catedrático encargado el ingeniero José Alfredo González, el coordinador del departamento, el ingeniero Arturo Samayoa, del departamento de matemáticas, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos. Muchas gracias y espero que todo les haya servido. Muchos éxitos a todos. Nos vemos en la siguiente.